Suscríbete al canal, dale me gusta a este video. Déjanos tu opinión en los comentarios. La traición silenciosa, el arquitecto de su propia caída, el amanecer de la sentencia. Hay un tipo de silencio que no es paz, sino una sentencia a muerte. El magnate tecnológico Alejandro Dávila, el rey de Dávila Digital, DD, lo descubrió a las 6:40 a.m. al regresar a su ático de lujo en el Paseo de la Reforma de la Ciudad de México. El aire en su penthouse, 60 pisos sobre la urbe dormida, podía hacer sentir a un hombre como un dios. Para Alejandro, era su Olimpo. Recién salido de las sábanas de seda de Sofía Romero, una mujer que no era su esposa, se sentía invencible, el amo de su universo. El olor a perfume ajeno aún flotaba en su piel, una embriagadora mezcla de jazmín caro y algo salvajemente suyo. Pero la invencibilidad es una ilusión, y los universos pueden colapsar en un instante. Mientras salía de su ascensor privado y entraba en el silencioso vestíbulo de mármol de su propia casa, esperaba encontrar a su esposa embarazada, Isabela Isa Velasco, durmiendo profundamente. En cambio, la encontró esperándolo en la pálida luz del amanecer. Un único sobrecolor canela sobre la mesa entre ellos. Ella no gritó, no lloró. Simplemente lo miró con la calma de una tormenta ya disipada y deslizó el sobre por la mesa. Eran papeles de divorcio, y eso era solo el comienzo del fin de su mundo. Alejandro se ajustó el puño de su Patek Philippe de $30,000, el metálico clic que resonaba en la precisión estéril del apartamento de Sofía. Todo en el mundo de ella era vidrio, cromo y monocromático, un paisaje tan elegante y sin emociones como su aventura. Era una huida perfecta, una cámara esterilizada donde podía despojarse de la piel de esposo y futuro padre, para ser simplemente el titán de la industria, el conquistador. Se pasó una mano por su cabello oscuro y perfectamente peinado. Un atisbo de algo que no era culpa, sino una vaga aproximación a ella, agitándose en su pecho. Lo descartó. La culpa era una emoción ineficiente. Amaba a su esposa, Isa. Por supuesto que lo hacía. La amaba de la misma manera que amaba a su empresa, con un orgullo feroz y posesivo. Ella era hermosa, inteligente, el complemento perfecto para la vida que él había construido meticulosamente. Su hijo, un legado que ya habían planeado llamar Spencer, era la pieza final y triunfante del rompecabezas. El ascensor descendió silenciosamente, llevándolo desde las frías alturas de su indiscreción de vuelta al calor de su vida. El contraste fue inmediato. El aire aquí era diferente. Olía a pulidor de limón, a las flores frescas que Isa insistía en recibir 2 veces por semana, y ligeramente a las velas de lavanda que ella quemaba para ayudarla a dormir. Olía a hogar, un nudo de tensión que no se había dado cuenta de que llevaba, comenzó a disolverse. Se deslizaría en la cama, rodearía con sus brazos el vientre creciente de su esposa e inhalaría el familiar y reconfortante aroma de su cabello. Por la mañana, Sofía sería un fantasma, un sueño placentero, pero olvidable. Pero la sala no estaba oscura. Una única lámpara suave proyectaba un charco de luz dorada sobre el sofá italiano, hecho a medida. Y bajo esa luz estaba sentada Isa. No vestía su pijama de seda habitual. Estaba vestida con pantalones sastre y un simple suéter de cachemira, su cabello rubio miel recogido en un pulcro y profesional moño. Su rostro, generalmente tan abierto y cálido, era una máscara de serena neutralidad. Sus ojos azules, que podían brillar con risa o profundizarse con amor, estaban tan tranquilos y fríos
como un lago helado. Estaba embarazada de 7 meses, su vientre, una curva perfecta y orgullosa bajo el suéter. Pero esta noche no se veía suave ni maternal. Se veía formidable. «Callahan». La voz de Isa fue un murmullo bajo. Su estudiada indiferencia de repente se sintió quebradiza. «Estás despierta hasta tarde, o es temprano». Forzó una sonrisa, moviéndose para quitarse el saco. No podía dormir. Ella no respondió de inmediato. Su mirada rastreó sus movimientos, sin perder detalle. Vio el leve pliegue en su camisa que no había estado allí cuando se fue a su cena de negocios nocturna. Vio la microscópica mota de brillo en su cuello, una reliquia del vestido de cóctel reluciente de Sofía. Vio cómo su sonrisa no llegaba del todo a sus ojos. «Dormí», dijo. Su voz uniforme y clara, desprovista del temblor que él había esperado. «Y luego desperté. Descubrí que he estado haciendo mucho eso últimamente. Despertando». Caminó hacia ella, sus movimientos de repente sintiéndose torpes. Extendió la mano para tocar su mejilla, un gesto que siempre la había calmado. Ella no se inmutó, pero tampoco se inclinó hacia su toque. Simplemente se sentó allí, permitiéndolo, y su quietud fue un rechazo más potente que si le hubiera abofeteado la mano. «¿Qué pasa, cariño?», preguntó, su voz cayendo en el tono de preocupación y dulzura que usaba para cerrar acuerdos de miles de millones de dólares y para calmar sus ansiedades relacionadas con el embarazo. Sobre la pulida mesa de centro de caoba, junto a un jarrón de cristal con tulipanes blancos, había un grueso sobrecolor canela. Parecía sorprendentemente fuera de lugar, una intrusión burocrática en su perfeccionismo doméstico y curado. Isa finalmente apartó la mirada de él, sus ojos cayendo al sobre. «Creo que necesitamos hablar sobre el futuro, Alejandro». «De acuerdo», dijo, retirando lentamente la mano. «El futuro es genial. Tenemos a Spencer en camino. La nueva ala del hospital está a punto de abrir con nuestro nombre. Dávila Digital proyecta romper récords el próximo trimestre». Enumeró sus triunfos como un escudo. «Nuestro futuro no es un folleto corporativo», replicó ella, la primera pizca de acero entrando en su voz. Ella tomó el sobre. El papel era crujiente, el peso sustancial. «Estoy hablando de nuestro futuro, el tuyo y el mío». Lo deslizó por la mesa, se detuvo a centímetros de su mano. Su nombre estaba escrito a máquina en el frente, con la dirección de su abogado debajo. «Alejandro Joe Dávila, CEO Latham & Watkins, LLP». Un frío pavor completamente desconocido comenzó a subir por su columna vertebral. Se quedó mirando el sobre, negándose a tocarlo como si fuera una serpiente venenosa. «Isa, ¿qué es esto? No se trata de que llegues tarde, Alejandro. Se trata de dónde estabas». Su voz se mantuvo inquietantemente tranquila. «Se trata del ático que has estado alquilando bajo una corporación fantasma durante los últimos 6 meses. Se trata del brazalete Love de Cartier que compraste hace 2 semanas, el que no está en mi muñeca. Se trata de Sofía Romero, la vicepresidenta senior de adquisiciones de una firma rival, de todas las personas. ¿De verdad crees que soy tan estúpida, que solo soy otra de tus hermosas y pasivas posesiones?» Se le heló la sangre. Había sido tan cuidadoso. Comunicaciones encriptadas. Pagos en efectivo a través de su jefe de seguridad, Rob Miller. Una corporación fantasma tan profundamente enterrada que a un contable forense le tomaría meses desenmarañarla. Abrió la boca para negarlo, para mentir, para manipular, para hacer lo que siempre hacía, remodelar la realidad a su voluntad. Pero la mirada en los ojos de ella lo detuvo. No era la rabia ardiente de una mujer despreciada. Era la lástima distante de un médico diagnosticando una enfermedad terminal
que ya conocía. Todo, dijo ella suavemente, anticipando su negación. No me insultes mintiendo. No ahora. Te he dado 7 años de mi vida, Alejandro. Mi lealtad, mi cuerpo para llevar a tu hijo. Lo menos que puedes darme es un momento de verdad, sin barnizar. Se hundió en el otomano frente a ella, la bravuconería drenándose de él, dejando un miedo vacío y zumbante. Miró el sobre de nuevo. «¿Qué es, Isa?», susurró, con la voz ronca. «Es una solicitud de disolución de matrimonio», afirmó, su voz clara como una campana en la silenciosa habitación. «He solicitado el divorcio. Esa es una copia para ti. Mi hermano presentó los documentos originales ante el tribunal esta mañana. Está hecho. Divorcio». La palabra lo golpeó como un impacto físico, sacándole el aire de los pulmones. Era una imposibilidad, un error en el código de su vida perfecta. Personas como él no se divorciaban. Sus esposas los apoyaban. Toleraban las indiscreciones. Entendían las presiones bajo las que estaban hombres como él. Aceptaban los brazaletes de diamantes y las lavish disculpas, y mantenían intacto el retrato familiar. «No puedes hablar en serio», tartamudeó, sacudiendo la cabeza. «Isa, estás embarazada. Vamos a tener un bebé. No puedes. No puedes hacernos esto a nosotros. ¿A él?». Por primera vez, una emoción parpadeó en su rostro, una profunda y cansada tristeza. «No le estoy haciendo esto a él, Alejandro. Lo estoy haciendo por él. No voy a criar a mi hijo en una casa donde su madre es una tonta y su padre es un mentiroso. No le enseñaré que el amor se trata de posesión y que la lealtad es una transacción. Él merece algo mejor». Se puso de pie, sus movimientos fluidos y deliberados. Y yo también. Ella pasó junto a él. Su aroma, el real, el que olía a lavanda y hogar, inundándolo por un breve y agonizante momento. Él extendió la mano, agarrando su muñeca. «Espera, podemos arreglar esto. Voy a terminarlo. Haré lo que quieras. Terapia, lo que sea». Isa miró su mano en su brazo y luego volvió a mirar su rostro. Su expresión era indescifrable. «El momento de arreglar las cosas fue ayer, Alejandro, o anteayer, o cualquiera de las docenas de días que elegiste mentirme a la cara. Lo único que queda por hacer ahora es ser civilizados con respecto a la separación de nuestros bienes». Ella liberó suavemente su brazo de su agarre. «Mi hermano, Ricardo Velasco, se pondrá en contacto con tu abogado. Ya hice una maleta. Me quedaré con él hasta que mi nuevo lugar esté listo». Caminó hacia el vestíbulo sin una segunda mirada. El titán de la industria, el hombre que podía mover mercados con un solo tuit, se quedó arrodillado sobre una alfombra persa, su mundo reducido a un solo, sobre color canela. El amanecer se abría sobre la Ciudad de México, inundando el salón a través de los ventanales del suelo al techo. Pero para Alejandro Dávila, el mundo acababa de oscurecerse completa e irrevocablemente. Hoy, el jaque mate de la reina. Alejandro permaneció inmóvil durante mucho tiempo, el silencio del enorme apartamento presionándolo. Los papeles de divorcio reposaban en la mesa como una sentencia de muerte. Su primer instinto fue la negación, un rechazo completo del sistema a esta nueva realidad. Esto era un berrinche, un arrebato dramático, hormonal y alimentado por el embarazo. Ella se calmaría, se daría cuenta de lo que estaba desechando. Le enviaría flores, un invernadero entero de ellas. Le compraría ese cuadro ridículamente caro que ella había admirado. Rogaría. Ganaría. Finalmente, alcanzó el sobre, sus dedos temblando ligeramente. Dentro había una fría y brutal pila de documentos legales. Diferencias irreconciliables.
La frase era una burla. Sus vidas estaban perfectamente reconciliadas, una fusión de su poder y su gracia. Escaneó las páginas. Sus ojos se posaron en las cláusulas y demandas. Uso exclusivo de la propiedad de San Miguel de Allende, pendiente de liquidación, liquidación de cuentas de cartera conjuntas. Custodia física total del niño no nacido. Esperanza Isabela Dávila. Esa última línea fue un cuchillo al corazón. Niño. La idea de que otro hombre, Ricardo Velasco, su santurrón hermano abogado, hubiera escrito esas palabras, hubiera conspirado con su esposa para llevarse a su hijo, encendió un nuevo sentimiento: rabia. El miedo vacío fue reemplazado por una furia al rojo vivo. ¿Cómo se atrevía, después de todo lo que él le había dado? Agarró su teléfono, su pulgar flotando sobre el contacto de ella. No, esto requería una herramienta más poderosa. Marcó a su abogado, Javier Soto, el litigante más implacable de la capital. Javier ladró cuando el hombre contestó, con la voz pastosa por el sueño. Despierta, tenemos un problema, uno grande. 2 días después, Alejandro estaba sentado en la estéril sala de conferencias de Javier Soto, la realidad de la situación hundiéndose como cemento. Isa no se echaba atrás. No respondía a sus llamadas, mensajes de texto o los correos electrónicos desesperados que había enviado. La montaña de flores que había entregado en la dirección de su cuñado había sido devuelta, rechazada. «No está faroleando, Alejandro», dijo Javier, deslizando un archivo por la mesa. «Esto no es un acto espontáneo. Es una operación meticulosamente planeada. Su hermano no es un abogado de poca monta. Ricardo Velasco es socio en Sterling & Croft. Son tiburones. Y mira esto». Javier golpeó una página. «Ya presentaron una moción para congelar una parte significativa de tus activos personales, citando riesgo de disipación. Han documentado todo. Y quiero decir todo». El archivo contenía los frutos de la tranquila investigación de Isa. Era aterradoramente exhaustivo. Había extractos de la tarjeta Black que él guardaba para gastos discrecionales, destacando cargos por el alquiler del ático, cenas en restaurantes a los que nunca había llevado a Isa y la compra de Cartier. Había registros telefónicos que mostraban cientos de llamadas y mensajes de texto a un solo número, el de Sofía. Lo más condenatorio, había una declaración jurada de una investigadora privada, una mujer llamada Elena Sharp. Aquí es donde la arrogancia de Alejandro realmente lo había traicionado. Él, un magnate de la tecnología, un hombre que había forjado su fortuna con datos y vigilancia, había sido superado. Trató de recordar el momento en que había perdido el control. La historia, reconstruida por su propio equipo de seguridad, fue una obra maestra de la rebelión silenciosa. No había comenzado con la sospecha de una aventura. Había comenzado 3 meses antes, con una simple donación caritativa. Isa formaba parte de la junta de una fundación. Ella había prometido una suma significativa en una gala, una suma que asumió vendría de su cuenta filantrópica conjunta. Cuando fue a autorizar la transferencia, la cuenta tenía varios millones de dólares menos de lo que esperaba. Ella le había preguntado al respecto. Él se había mostrado evasivo, culpando a una fluctuación del mercado, a una transferencia bancaria retrasada. «No te preocupes por eso, cariño. Yo me encargaré de la fundación». Le había dado una palmadita en la cabeza, despidiéndola efectivamente de la parte financiera de sus vidas, como solía hacer. Ese fue su primer error. La subestimó. Isa no era solo una socialité bonita. Tenía un título en arquitectura y había dirigido su propia pequeña pero exitosa firma de diseño antes de casarse.
Entendía los números. La discrepancia la carcomió. Se sintió mal. Así que comenzó a indagar, en silencio. Utilizó una contraseña que se suponía que no debía saber. El nombre de su primer perro, un detalle que él había olvidado hacía mucho, para acceder a sus informes de gastos personales, archivados meticulosamente por su asistente. Allí, escondido entre cargos legítimos por jets privados y cenas con clientes, encontró el pago de alquiler recurrente de una propiedad en un edificio donde no tenía ningún negocio. Proyecto Olimpo lo había codificado. La arrogancia era impresionante. Fue entonces cuando llamó a su hermano, Ricardo. Ricardo era todo lo que Alejandro no era: tranquilo, constante y profundamente moral. Siempre había desconfiado del carismático torbellino de Alejandro, viendo la trampa de acero del control bajo el encanto. Escuchó la voz temblorosa de su hermana y le dijo que no hiciera nada precipitado. Le aconsejó que reuniera información, que interpretara el papel de la esposa feliz e inconsciente mientras construían una fortaleza. Ricardo fue quien recomendó a Elena Sharp, una discreta exagente del MI6 convertida en investigadora privada que se especializaba en individuos de alto patrimonio neto. Elena fue un fantasma. Durante 6 semanas siguió a Alejandro. Documentó sus visitas nocturnas al ático. Lo fotografió con Sofía, riendo en un bar con poca luz, su mano reposando posesivamente en la espalda de ella. Incluso logró conseguir una fuente dentro de Cartier para confirmar la compra del brazalete y su destinataria. Mientras Elena reunía la evidencia, Isa interpretó su papel a la perfección. Organizó cenas, sonrió a su lado en eventos de caridad y discutió nombres de bebés con él. Todo mientras una tormenta de traición y angustia rugía dentro de ella. La fuerza que debió haber requerido la asombró. Él había mirado a sus ojos todas las noches y solo había visto el reflejo de sus propias mentiras. La pieza final del plan fue la más brillante y la más hiriente. Isa conocía la mayor debilidad de Alejandro. No era su lujuria, sino su ego. Una esposa que gritaba y lloraba podía ser descartada como histérica. Una separación tranquila, racional y de negocios. Ese era un lenguaje que él entendía. Ella y Ricardo habían pasado semanas con sus abogados, redactando los documentos, planificando el timing y preparándose para las inevitables tácticas de tierra quemada que Alejandro emplearía. Esperó el momento perfecto. La noche después de que regresara de un viaje de negocios a Tokio, un viaje que había acortado un día, diciéndole que la extrañaba, cuando en realidad había pasado las últimas 24 horas con Sofía, que casualmente también había estado allí. Ese fue el insulto final. Se había acostado en su cama, recién llegado de otra mujer, y había hablado de su amor por ella y por su hijo. Y entonces, ella había esperado. Lo dejó ir a su cena de negocios. Se vistió no para una pelea, sino para una adquisición corporativa de su propia vida. Ella tendió la trampa y esperó a que el titán entrara en ella. Ella construyó una caja mortal, Alejandro, concluyó Javier Soto, con el rostro sombrío, y tú caminaste directo a ella. Ella tiene la evidencia, la superioridad moral y un equipo de abogados listo para la guerra. No está pidiendo un acuerdo irrazonable, dada tu riqueza neta. Pero en el tema de la custodia, no cederá. Y con esta evidencia de infidelidad, y lo que enmarcarán como negligencia moral, ella tiene un caso muy, muy sólido. Alejandro miró por la ventana el horizonte de la Ciudad de México. Los edificios que una vez vio como su reino, ahora se sentían como los barrotes de una jaula. Había estado tan concentrado en conquistar el mundo
que no se había dado cuenta de la arquitecta silenciosa y brillante en su propia casa, diseñando su demolición. La rabia seguía allí, pero ahora estaba mezclada con un respeto aterrador y a regañadientes. Había sido superado, y el juego no había hecho más que empezar. Perder a Isa era una herida para su corazón. Perder el control era una herida para su alma. 3. El caballo de Troya corporativo. En la semana que siguió al ultimátum, Alejandro osciló entre intentos frenéticos de reconciliación y una furia fría y calculada. Instruyó a Javier Soto para que luchara en todos los frentes, para que contrademandara, para que enterrara a Ricardo Velasco y su equipo en papeleo. No perdería a su hijo, pero su concentración estaba fracturada. La agitación emocional se estaba filtrando en su vida profesional. Estaba distraído en las reuniones, gritando a sus ejecutivos, su mente constantemente reviviendo esa conversación final y escalofriante con Isa. Buscó refugio en las dos cosas que nunca le habían fallado: el trabajo y Sofía. La llamó el día después de la confrontación. «Necesitamos ser más cuidadosos», dijo, con la voz tensa. «Isa lo sabe». Hubo una pausa calculada al otro lado de la línea. «Oh, Alejandro, lo siento mucho», dijo Sofía, su voz una mezcla perfecta de simpatía y preocupación. «¿Qué vas a hacer?» «Voy a arreglarlo», gruñó él. «Pero por ahora, necesito una distracción». Sus encuentros se hicieron más frecuentes, más imprudentes. Ya no la veía en el ático, que su equipo estaba ahora limpiando de cualquier rastro de ella. En su lugar, se reunían en hoteles discretos, bajo nombres falsos. La aventura adquirió una nueva intensidad febril. Ya no se trataba solo de placer. Para Alejandro, era un acto de desafío. Era una forma de adormecer el vacío corrosivo que la ausencia de Isa había tallado dentro de él. Sofía, por su parte, se mostró más atenta, más embriagadora que nunca. Escuchó sus diatribas sobre el divorcio, ofreciendo consejos astutos, envueltos en palabras suaves y comprensivas. «Ella está usando al bebé como palanca, Alejandro. Es un movimiento clásico», susurraba ella, trazando un dedo a lo largo de su mandíbula. «Necesitas proteger tus activos. Más importante aún, necesitas proteger tu empresa». Ella comenzó a hacer preguntas sobre Dávila Digital, no como una amante, sino como una mente corporativa brillante. Después de todo, era una ejecutiva de primer nivel. Hablaba su idioma. Preguntó sobre el proyecto Quimera, su revolucionario nuevo software de logística impulsado por IA, el proyecto que duplicaría el valor de la compañía. Él se encontró confiando en ella, quejándose de problemas de la cadena de suministro con los procesadores cuánticos, de la fricción que estaba enfrentando con un miembro clave de la Junta, Roberto Guzmán. Fue un alivio hablar con alguien que entendía. Isa siempre había apoyado su trabajo, pero nunca entendió realmente las complejidades, la brutal belleza de la máquina que él había construido. Sofía sí. Mientras tanto, su jefe de seguridad, Rob Miller, se estaba inquietando. Rob era un hombre tranquilo y modesto de 50 y tantos años, ex FBI y ferozmente leal. Había estado con Alejandro desde el principio. Había manejado las necesidades discrecionales de Alejandro durante años, siempre con tranquila eficiencia y una actitud sin prejuicios. Pero esto era diferente. Había visto el costo que la partida de Isa había cobrado a Alejandro, y no confiaba en Sofía Romero. Por iniciativa propia, Rob profundizó su verificación de antecedentes sobre ella. El informe inicial había sido estándar. Nacida en Rusia, emigró de niña, brillante historial académico,
ascenso meteórico en el mundo corporativo. Pero Rob cavó más profundo, utilizando viejos contactos en las fuerzas del orden federales y la inteligencia internacional. Encontró agujeros, lagunas en su cronograma, registros universitarios que parecían demasiado perfectos, una huella digital que era casi inexistente antes de unirse a su firma actual. Era como si hubiera sido profesionalmente fabricada. Sus sospechas lo llevaron a investigar a su empleador, una firma de tecnología de nivel medio llamada Cygnus. Pero Cygnus en sí era una fachada, su financiación opaca. Siguiendo el rastro del dinero, Rob descubrió que su inversor principal era un holding con sede en las Islas Caimán. Y esa sociedad de cartera era una subsidiaria de una entidad mucho más grande y formidable, Grupo Fénix. El nombre golpeó a Rob como un puñetazo en el estómago. Federico Cárdenas, el despiadado y enigmático CEO de Grupo Fénix, era el mayor rival de Alejandro. Durante años, Cárdenas había estado tratando de afianzarse en el mercado estadounidense, siempre bloqueado por el dominio de Dávila Digital. El proyecto Quimera era lo que bloquearía permanentemente a Cárdenas. Rob sintió un escalofrío. Esto no era una simple aventura. Esto era espionaje corporativo del más alto nivel. Sofía Romero no era una amante. Era un caballo de Troya. Irrumpió en la oficina de Alejandro sin llamar, un incumplimiento de protocolo que decía mucho. Alejandro estaba al teléfono, riéndose de algo que Sofía había dicho. Levantó la vista, molesto. «¿Qué pasa, Rob? Estoy ocupado». «Señor, tiene que colgar el teléfono», dijo Rob, con voz baja y urgente. «Discúlpame». Los ojos de Alejandro se entrecerraron. «Cuelgue el teléfono». Algo en el tono de Rob, una seriedad mortal que Alejandro nunca había escuchado antes, lo hizo obedecer. «Te llamo enseguida», dijo al teléfono y finalizó la llamada. «Será mejor que esto sea importante». «Es Sofía Romero», dijo Rob, colocando un archivo delgado sobre el escritorio de Alejandro. «Ella no es quien usted cree. Trabaja para Federico Cárdenas». Alejandro lo miró. Luego soltó una risa áspera y sin humor. «No seas ridículo. Ella trabaja para Cygnus. Cygnus es una fachada para Grupo Fénix, financiada íntegramente por ellos. Su trabajo durante el último año ha sido acercarse a usted. Entrar». Rob se inclinó hacia adelante, con el rostro sombrío. «Así que piense en lo que le ha dicho. Proyecto Quimera. Las vulnerabilidades de la cadena de suministro. Su fricción con Roberto Guzmán en la Junta. No solo ha estado durmiendo con el enemigo, le ha estado dando los planos de todo su reino». El color se drenó del rostro de Alejandro. Las conversaciones casuales. La charla de almohada sobre tecnología patentada. Las quejas sobre su junta. Todo pasó por su mente, recontextualizado en actos de sabotaje catastrófico. Su aventura no había sido una mera indiscreción. Era traición a su propio imperio. Pensó en sus preguntas, tan agudas y perspicaces. Él lo había visto como pasión intelectual. Ahora lo veía como interrogatorio. Pensó en su simpatía por su divorcio. Él lo había visto como consuelo. Ahora lo veía como una táctica para explotar su vulnerabilidad emocional. Había sido utilizado. El gran Alejandro Dávila, el amo del universo, había sido seducido y manipulado por un agente enemigo. La humillación era algo físico, un ácido ardiente en su garganta. Había perdido a su esposa por una mentira, y ahora parecía que podría perder su compañía por esa misma mentira. Su mundo, que Isa había agrietado, ahora mostraba signos de una falla estructural completa. Miró a Rob, con los ojos muy abiertos por un nuevo tipo de terror.
era el terror de un rey que de repente se da cuenta de que su castillo está hecho de arena y la marea está subiendo. Burr. La venganza de la arquitecta. La revelación de la traición de Sofía envió a Alejandro a una espiral. Pero era un tipo de espiral diferente al que Isa había iniciado. El divorcio fue una agonía emocional y personal. Esto era una declaración de guerra. Era un campo de batalla que él entendía. Por primera vez en semanas, la niebla de la angustia fue atravesada por la luz aguda y clarificadora de la adrenalina pura. «Tráeme todo», ordenó. Su voz, un gruñido bajo. «Quiero saber lo que desayunó desde que tenía 5 años. Quiero saber con cada persona que ha hablado. Y haz que nuestro equipo de ciberseguridad haga un barrido profundo. Asume que cada sistema del que pudo haber sabido está comprometido». Luego hizo 2 llamadas. La primera fue a Javier Soto. La estrategia de divorcio está cambiando», dijo Alejandro, con la voz fría como el hielo. «Ya no estamos luchando, estamos capitulando. Dale todo lo que pidió en la presentación inicial. La casa, las cuentas, el acuerdo. Sin argumentos. Solo haz que se firme. Necesito quitarme esto de encima. Ahora». La segunda llamada fue a un número privado en Washington, D.C., a un hombre que oficialmente no existía. Un hombre que se especializaba en hacer que los problemas corporativos desaparecieran. Durante las siguientes 48 horas, Dávila Digital entró en confinamiento. Alejandro, trabajando con Rob y un equipo reducido de sus ingenieros más confiables, desenterró el alcance del daño. Era peor de lo que imaginaba. Sofía no había necesitado hackear sus sistemas. Él le había dado las llaves. Detalles sobre la arquitectura algorítmica única del proyecto Quimera. Información sobre las debilidades financieras de sus proveedores clave y, lo más crítico, los perfiles psicológicos de los miembros de su junta. Se lo había entregado todo en bandeja de plata durante momentos de percibida intimidad. Era un tonto monumental y arrogante. El primer golpe aterrizó 3 días después. Grupo Fénix anunció una nueva y revolucionaria plataforma logística de IA, Proyecto Kitsune. Las especificaciones técnicas descritas en su comunicado de prensa eran sorprendentemente similares al proyecto Quimera de Alejandro. El mercado zumbó con especulaciones. ¿Se había filtrado el preciado proyecto de Dávila? Las acciones de la compañía sufrieron un golpe inmediato del 10%. El segundo golpe llegó 2 días después. Grupo Fénix comenzó a asaltar agresivamente a sus proveedores clave, ofreciéndoles términos increíblemente favorables, explotando las mismas debilidades de las que Alejandro se había quejado con Sofía. Su cadena de suministro para los procesadores cuánticos se sumió en el caos. El tercer y más devastador golpe fue la oferta pública de adquisición hostil. Aprovechando la repentina caída en el precio de las acciones y la narrativa de inestabilidad, Grupo Fénix hizo una oferta pública para adquirir Dávila Digital. La oferta era lo suficientemente alta como para tentar a los accionistas asustados por la reciente confusión. Federico Cárdenas, en una declaración pública, habló de sinergias y una nueva era de liderazgo, un ataque apenas velado al comportamiento cada vez más errático de Alejandro, que ahora se estaba filtrando selectivamente a la prensa financiera. Alejandro se encontró atrapado en una guerra en 2 frentes. Su junta estaba en pánico. Las mismas personas que habían celebrado su genio hace un mes ahora susurraban sobre su vida personal, su fiabilidad. Su crítico más vocal era Roberto Guzmán, el miembro de la junta del que se había quejado con Sofía. Guzmán, sintiendo ahora una oportunidad,
comenzó a presionar a otros miembros de la Junta, argumentando que aceptar la oferta de Cárdenas era la única forma de salvar su inversión. Alejandro estaba atrapado. Pasaba sus días en reuniones brutales, tratando de apuntalar el apoyo para luchar contra la incursión corporativa. Pasaba sus noches solo en el cavernoso y vacío apartamento, el silencio un recordatorio constante de Isa. El hogar que ella había construido se sentía como un museo de una vida muerta. Pasaba junto a la habitación que habían diseñado como guardería, la puerta ahora cerrada, y sentía un dolor físico en el pecho. En un momento de desesperación, condujo hasta la casa adosada de su cuñado. Esperó afuera durante horas, con la esperanza de verla. Cuando finalmente salió, su embarazo más pronunciado que nunca, se veía saludable, serena. Estaba radiante. Salió del coche y por un momento, al ver la sorpresa en su rostro, pensó que había visto un destello del viejo afecto. «Isa, por favor», comenzó, con la voz cruda. «Solo habla conmigo». Ella levantó una mano, deteniéndolo. «Alejandro, no hay nada de qué hablar. Mi abogado recibió los documentos firmados por Javier. Estuviste de acuerdo con todo. Aprecio que no lo hicieras difícil. No me importa el dinero, Isa», dijo, dando un paso más cerca. «Fui un tonto, lo sé. Cometí el mayor error de mi vida. Pero mi compañía, el trabajo de mi vida, todo se está desmoronando». Ella lo miró, y no había lástima en sus ojos, solo una tranquilidad silenciosa. «Esa compañía es la razón por la que nuestro matrimonio fracasó, Alejandro. Te preocupaste más por ella de lo que te preocupaste por nosotros. Hablas de ella como si fuera tu hijo. Bueno, estoy a punto de tener un hijo real, y mi única preocupación es su futuro. Un futuro lejos de tu drama y tus traiciones. Están conectados», dijo, su voz subiendo en desesperación. La mujer con la que estaba era una espía corporativa. Ella robó mi investigación. Cárdenas está tratando de tomar mi compañía. Todo lo que iba a darte, a esperanza, todo podría desaparecer. Esperaba simpatía, tal vez incluso que se pusiera de su lado. En cambio, la expresión de Isa se endureció. «Así que déjame entender esto», dijo, su voz peligrosamente tranquila. «La aventura que tuviste, la que destruyó nuestra familia y te está costando tu legado, ni siquiera fue por pasión o amor. Fue por tu ego. Estabas tan ocupado siendo el hombre más inteligente de la sala que dejaste que un enemigo entrara por tu puerta principal y le entregaste tu corona. Y ahora vienes a mí, la mujer que humillaste, esperando. ¿Qué? ¿Ayuda? ¿Absolución?» Ella sacudió la cabeza, una sonrisa triste y amarga en sus labios. «Cosechas lo que siembras, Alejandro. Construiste tu imperio sobre la idea de que eras intocable. Quizás es hora de que aprendas lo que se siente al caer». Se dio la vuelta y se fue, dejándolo de pie en la acera, mientras la ciudad bullía a su alrededor, completamente solo. Sus palabras resonaron en su mente, más condenatorias que cualquier cosa que Federico Cárdenas pudiera decir. Ella tenía razón. Había tratado su vida como una partida de ajedrez y había sacrificado a su reina por nada, solo para encontrarse en jaque mate. La reunión de la Junta de Emergencia para votar sobre la adquisición de Cárdenas era en 2 días. No le quedaban movimientos. Ahora, cuéntanos. ¿Crees que la caída de Alejandro fue merecida? ¿Y la jugada de Isabela en la sala de juntas fue un acto de empoderamiento definitivo o una venganza fría y calculada? Déjanos tu opinión en los comentarios. La moción de no confianza. El aire en la sala de juntas del 40º piso de Dávila Digital
era denso con la tensión y el olor a miedo. Alejandro estaba de pie a la cabecera de la enorme mesa de roble. El horizonte de la ciudad, un telón de fondo brillante e indiferente. Miró los rostros de los miembros de su junta, hombres y mujeres que habían montado en su carro hacia una inmensa riqueza, que habían brindado por su nombre en las galas, que ahora lo miraban como si fuera una responsabilidad. Roberto Guzmán se sentó en el extremo opuesto, con el rostro presumido, una carpeta de Grupo Fénix colocada cuidadosamente frente a él. Alejandro había pasado las últimas 48 horas en un esfuerzo desesperado y de última hora para conseguir apoyo. Había llamado a todos los favores, aprovechado todas las relaciones y presentado una contraestrategia, una reestructuración radical y un plan de recompra de acciones para consolidar el control. Pero era demasiado poco, demasiado tarde. La narrativa estaba establecida. Alejandro Dávila, el fundador brillante pero imprudente, había permitido que su caos personal comprometiera a la empresa. «Los hechos son claros», estaba diciendo Guzmán, su voz resonando con falsa sinceridad. «La oferta del señor Cárdenas representa una prima del 30 sobre nuestro valor de mercado actual. Proporciona estabilidad en un momento de agitación sin precedentes y protege el valor para los accionistas. Las complicaciones personales del señor Dávila han puesto a esta empresa en grave riesgo». Alejandro escuchó, con la mandíbula apretada. Pudo ver los votos deslizarse. Había comenzado con 4 aliados sólidos. Ahora se había reducido a 1, tal vez 2. Los demás se negaron a mirarlo a los ojos. «Un voto a favor de la adquisición de Cárdenas es un voto para vender el alma de esta empresa», replicó Alejandro, con la voz ronca por la fatiga. «Somos innovadores. No nos adquieren, adquirimos. El proyecto Quimera, mi proyecto, redefinirá la logística global. Vender ahora es como vender Apple el día antes de que anunciaran el iPhone. Un iPhone que su competidor ya está comercializando», replicó Guzmán bruscamente. «Su indiscreción personal ha entregado nuestras joyas de la corona al enemigo, Alejandro. Este voto no se trata del alma de la empresa, se trata del control de daños». La sala se quedó en silencio. La moción estaba sobre la mesa. El presidente de la Junta, un hombre severo llamado Andrés Montalvo, se aclaró la garganta. «Ahora procederemos a la votación. Todos a favor de aceptar la oferta de adquisición de Grupo Fénix». De repente, las pesadas puertas de la sala de juntas se abrieron de golpe. Todos se giraron. De pie en la entrada estaba Isabela Dávila. Un jadeo colectivo recorrió la sala. Tenía 8 meses de embarazo ahora, una visión de fuerza maternal, con un vestido azul marino simple y elegante. A su lado estaba su hermano, Ricardo Velasco, con un maletín de cuero. Alejandro se quedó mirando, su corazón latiendo con fuerza contra sus costillas. Pensó que estaba alucinando. «Isa, ¿qué estás haciendo aquí? Esta es una reunión de junta cerrada. ¡Seguridad!», gritó Roberto Guzmán, con el rostro enrojecido por la ira. «Ella tiene derecho a estar aquí», dijo Ricardo, con voz tranquila y autoritaria, mientras se adelantaba, abriendo su maletín. Colocó un documento sobre la mesa. De conformidad con los acuerdos prenupciales y posnupciales firmados por el señor y la señora Dávila, el 10% de las acciones fundacionales del señor Dávila se mantienen en un fideicomiso irrevocable para su descendencia matrimonial. Como tutora legal de la única beneficiaria de ese fideicomiso, aunque no nacida, la señora Dávila tiene derecho a ejercer los derechos de voto de esas acciones. Un silencio atónito descendió. Alejandro había olvidado. Hace años, en un momento de lo que él había considerado un gran romanticismo,
después de que decidieran formar una familia, había establecido el fideicomiso. Era un instrumento inquebrantable, inmutable, diseñado para proteger a sus futuros hijos. Nunca imaginó que se usaría en su contra. O para él. No tenía idea de lo que estaba a punto de hacer. Isa caminó lentamente hacia la mesa, su presencia acaparando toda la atención de la sala. No miró a Alejandro. Se dirigió a la junta. Soy Isabella Tleman. He leído la propuesta del señor Cárdenas y he leído la contrapropuesta de mi marido. Usó la palabra marido con una precisión clínica deliberada. Ambas son defectuosas. El señor Cárdenas busca canibalizar esta empresa por su propiedad intelectual. Alejandro busca mantener un statu quo que su propio comportamiento imprudente ha demostrado que es insostenible. Ella hizo una pausa, sus fríos ojos azules recorriendo los rostros de los miembros de la junta. No estoy aquí para salvar a mi marido. De hecho, estoy de acuerdo con el señor Guzmán. El liderazgo de Alejandro se ha convertido en una responsabilidad. Alejandro sintió que la sangre se le drenaba del rostro. Era eso. Estaba aquí para dar el golpe de gracia final. Sin embargo, continuó, su voz ganando fuerza. Tampoco estoy aquí para ver cómo la compañía, que algún día formará el derecho de nacimiento de mi hijo, es vendida por partes a nuestro mayor rival. Hay una tercera opción. Miró directamente a Andrés Montalvo, el presidente. Votaré el 10% de las acciones del fideicomiso en contra de la adquisición de Cárdenas. Sea ciencia cierta que este voto, combinado con las acciones que aún son leales a Alejandro, es suficiente para bloquear la venta. Un murmullo de incredulidad se extendió por la sala. Guzmán parecía apopléjico, pero Isa continuó, levantando la mano para pedir silencio. Mi voto es condicional. Propongo una moción de no confianza en Alejandro Dávila como CEO. Alejandro sintió como si el suelo se hubiera hundido bajo él. Propongo que sea destituido de su cargo con efecto inmediato. Conservará sus acciones y un título. Director de innovación, quizás, pero no tendrá autoridad ejecutiva. En su lugar, nomino a Andrés Montalvo como CEO interino, encargado de estabilizar la compañía, neutralizar la amenaza de Cárdenas y guiar el proyecto Quimera hasta su lanzamiento. Ella lo había hecho. En un solo movimiento, había dado jaque mate a todos. Había salvado a la empresa de Cárdenas, pero se había apoderado del trono de Alejandro. Ella no lo estaba salvando a él. Estaba salvando a la compañía de él. Es el legado de mi hijo con lo que están jugando, concluyó, su voz resonando con una autoridad moral indiscutible. No permitiré que sea destruido por buitres corporativos externos, ni por el ego de un hombre roto interno. La elección es suya, una adquisición hostil o un nuevo comienzo. Voten. La sala permaneció en silencio durante 30 segundos completos. Entonces Andrés Montalvo, un hombre conocido por su cauteloso pragmatismo, miró a Isa, luego a la expresión destrozada de Alejandro, y finalmente al rostro furioso de Roberto Guzmán. Secundo la moción de la señora Dávila, dijo Montalvo. La votación fue una formalidad. Uno por uno, los miembros de la Junta se alinearon. El acuerdo de Cárdenas estaba muerto, y también lo estaba el reinado de Alejandro como CEO. Isa se dio la vuelta y salió de la sala sin una sola mirada atrás. No había venido como esposa o exesposa. Había venido como una reina protegiendo la herencia de su heredero. Alejandro Dávila se quedó de pie entre las ruinas de su propio reino, destronado por la misma mujer que tan descuidadamente había descartado. Había perdido todo lo que lo definía, y en un giro final y brutal de ironía, había sido salvado por la única persona a la que más había agraviado. El regalo inesperado y el nuevo amanecer. Los 6 meses que siguieron al golpe de Estado en la sala de juntas
se sintieron como un lento y agonizante arrastre a través de los restos de una vida. El mundo no terminó en una explosión de fuego. Simplemente se rehizo meticulosamente, borrando a Alejandro Dávila de su centro. El shock inicial de su destronamiento dio paso a una rabia amarga e impotente. Era un rey en el exilio, obligado a caminar por los pasillos de un palacio que ya no era suyo. Su nuevo título, director de innovación, era una broma cruel, una jaula dorada, donde podía ver cómo su visión para el proyecto Quimera cobraba vida, pero se le prohibía tocar los controles. Se sentaba en las reuniones de estrategia, un fantasma silencioso en la mesa, escuchando cómo Andrés Montalvo, tranquilo, efectivo y totalmente a cargo, emitía directrices sobre el proyecto por el que Alejandro había sangrado. Los miembros de la Junta, una vez sus discípulos leales, le ofrecían asentimientos educados y compasivos antes de volverse hacia el nuevo sol. Sus sugerencias eran escuchadas con paciente indulgencia, luego archivadas en silencio. La empresa que había construido a partir de un sueño en un garaje ahora zumbaba con un nuevo ritmo, más estable, y se vio obligado a aceptar la aterradora verdad. No lo necesitaba. Sus noches eran lo peor. El penthouse en el Paseo de la Reforma, una vez un símbolo de su ascenso, se convirtió en un monumento a su aislamiento. Cada habitación vacía se hacía eco de la ausencia de Isa. Se paparaba frente a los ventanales del suelo al techo, las luces de la ciudad brillando debajo, como un mar de joyas que ya no podía poseer, y sentía un vacío tan profundo que era un peso físico en su pecho. La rabia comenzó a agotarse, a quemarse, hasta que solo quedaron las cenizas grises y frías de la desesperación. Comenzó a ver a una terapeuta, una decisión que el viejo Alejandro se habría burlado como la máxima admisión de debilidad. La doctora Alani era una mujer perspicaz y modesta que se negaba a ser influenciada por su carisma persistente o sus intentos de intelectualizar su dolor. «Usted no solo perdió una compañía, señor Dávila», dijo ella durante una sesión, sus palabras cortando sus defensas. Perdió el espejo que le decía quién era. La pregunta es, ¿qué queda cuando no hay reflejos? La pregunta lo atormentaba. Sin los títulos, CEO, esposo, visionario, ¿quién era? La respuesta que temía era nada. Entonces, un martes lluvioso de octubre, su teléfono vibró. Esperaba otra actualización corporativa estéril. En cambio, era un mensaje de texto de un número que no había contactado en meses. Ricardo Velasco. Contenía solo una hora, un nombre de hospital y 3 palabras que destrozaron el último de sus defensas. «Es una niña. No, Spencer. Una hija». Se quedó mirando las palabras, su mente luchando por procesarlas. Todos sus planes, sus proyecciones arrogantes de un heredero varón para llevar el nombre y el legado Dávila, se disolvieron en estática. Había construido todo un futuro en torno a un hijo que nunca existió. Otra extensión de su propio ego. Una hija. Ella era enteramente su propia persona, una variable nueva y desconocida en una ecuación que él pensó haber resuelto. Se tambaleó hacia atrás desde su escritorio, el teléfono deslizándose de su agarre. Un gran sollozo estremecedor lo desgarró, un sonido de dolor puro y sin adulterar. Se derrumbó en su silla y lloró. No por su imperio perdido o su orgullo herido, sino por la pérdida profunda e irreversible de su familia, por los preciosos años que había desperdiciado y por una niña, una extraña, a la que había agraviado antes de que diera su primer aliento. Ese colapso fue un bautismo.
El hombre que se levantó después no era el mismo que había caído. Los últimos vestigios de su rabia y autocompasión fueron arrastrados, dejando un núcleo crudo y humillado. Regresó a su oficina, no para reclamar el poder, sino para encontrar un propósito. Comenzó a trabajar de verdad, por primera vez en años. Hizo bocetos de nuevas ideas en una simple libreta, no para la disrupción del mercado, sino por la simple y olvidada alegría de la creación. Redescubrió la chispa que lo había impulsado cuando era joven en un garaje, mucho antes de que se torciera en una herramienta para el ego y la dominación. 2 meses después, con las manos temblando ligeramente, marcó el número de Ricardo. Había ensayado lo que diría, pero cuando Ricardo contestó, las palabras ensayadas se desvanecieron. «Quiero verla», dijo, con la voz tranquila, despojada de su habitual orden. «Por favor, sin demandas, sin condiciones. Solo necesito ver a mi hija si Isa lo permite». Una semana después, se encontró de pie en los escalones mojados por la lluvia de una hermosa casa, adosada llena de luz, en una parte de la ciudad que rara vez visitaba. No era tan grandiosa como su penthouse, pero la luz cálida que se derramaba por las ventanas y el sonido de música suave desde dentro hablaban de una vida que se vivía. No solo se exhibía. Isa abrió la puerta. Parecía cansada de la forma en que lo están todas las nuevas madres, pero una serenidad profunda e inquebrantable irradiaba de ella. La maternidad no solo le sentaba bien, la había fortalecido. Ella lo condujo a una sala de estar, llena de libros de arte, y el cómodo desorden de un bebé recién nacido. Sobre una gran mesa, los planos de arquitectura estaban extendidos. Su propia firma relanzada claramente prosperaba. Este era su mundo, construido desde cero bajo sus propios términos. En un Moisés junto a la ventana, bañada por la suave luz de la tarde, dormía su hija. Él se acercó con la reverencia de un hombre que entra en un lugar sagrado. Ella era un remolino de piel rosada, cabello oscuro y rasgos imposiblemente delicados. Pudo ver un toque de sí mismo en la forma de su boca, un rastro de Isa en la curva de su frente. Extendió un dedo vacilante y tembloroso y tocó suavemente su pequeña mano. Sus dedos, no más grandes que granos de arroz, se curvaron instintivamente alrededor del suyo. En ese momento, el mundo entero se desvaneció. No había precios de acciones, ni salas de juntas, ni traiciones. Solo había este milagro perfecto que respiraba, y una ola de amor puro y desinteresado tan poderosa que le hizo llorar. «Su nombre es Esperanza Isabela», dijo Isa suavemente a sus espaldas. El nombre fue un golpe final y devastador para su antiguo yo. Era todo lo que había perdido y todo lo que ella había logrado construir a partir de las ruinas. «Es hermosa», susurró, incapaz de apartar la mirada. Se quedó durante casi 1 hora, observando a su hija dormir. Cuando llegó el momento de irse, finalmente se giró hacia Isa, con los ojos llenos de un arrepentimiento tan profundo que era casi una presencia física en la habitación. «Lo siento, Isa», dijo, las palabras crudas y no calculadas. Tuvo que forzarlas a pasar por el nudo en su garganta, no por la compañía o el dinero o nada de eso. «Lo siento por nosotros, por ti, por haber estado tan ciego, por no ver lo que tenía hasta que estaba diseñando mi demolición desde el otro lado de la habitación». Una pequeña y triste sonrisa tocó sus labios. No contenía malicia, solo una comprensión cansada. «Lo sé, Alejandro. No hubo charlas de reconciliación. El amor que alguna vez compartieron
fue una víctima de su guerra consigo mismo. Una cosa delicada que no podía reconstruirse. Pero mientras estaba allí, se dio cuenta de que este no era un final. Era el comienzo de otra cosa, completamente. Más silencioso, más humilde. Había perdido su reino, su reina y su corona. Pero entre las ruinas, observando el suave subir y bajar del pecho de su hija, finalmente lo entendió. El activo más valioso que jamás había poseído no era una empresa forjada a su propia imagen, era una familia, y pasaría el resto de su vida, en silencio, pacientemente, tratando de ganarse el derecho a ser una pequeña parte de esta nueva. La tunda historia de Alejandro Dávila sirve como un escalofriante recordatorio de que las torres más altas pueden proyectar las sombras más largas. Tenía todos los objetos materiales que una persona podría desear. Sin embargo, perdió las únicas cosas que realmente importaban: la confianza, el amor y la familia. No fue la aventura en sí lo que lo destruyó, sino la arrogancia y la ceguera que permitieron que sucediera. Isabela, por otro lado, nos muestra la increíble fuerza que se puede encontrar en las traiciones más profundas. No gritando y llorando, sino reclamando su propia vida y el futuro de su hija de manera silenciosa, inteligente y estratégica. Suscríbete al canal. Dale me gusta a este video. Déjanos tu opinión en los comentarios.